Las 11 de la mañana, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta mañana, mañana de domingo 29 de septiembre del año 2024, cerrando ya prácticamente el mes de septiembre. Se nos fue volando, pero con bastante actividad, bastante trabajo y por supuesto con el gusto de siempre de acompañarles en esta mañana de domingo. Vaya por un cafecito, aquí le vamos a estar acompañando con una charla por demás excelente y sobre todo con datos importantes que nos van a estar revelando nuestros invitados de lujo, invitados de primer nivel que nos hacen el favor de acompañarnos en este programa especial. El día de hoy vamos a hablar acerca del impacto, los retos que tiene Nuevo León, que tenemos nosotros como sociedad en cuanto al crecimiento poblacional de las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque este primer día del mes de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad. Antes de ello, les recuerdo nuestras vías de contacto. Estamos atentos a todos sus mensajes, todos sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo de manera simultánea en nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Y claro, por supuesto, saludamos a nuestros amigos de la Mejor FM 92.5. Quédese con nosotros de aquí hasta las 12 con esta plática extraordinaria. Mi nombre es Carlos Campos, @carloscampos_S1. También atentos a sus comentarios. Doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Gracias por aceptarnos la invitación. Muy contenta este domingo de estar en tu programa. Disculpa la voz, pero bueno, es el exceso de trabajo, pero con mucho gusto de estar trabajando para fomentar el envejecimiento activo y saludable de todas las personas en el estado de Nuevo León. Me parece perfecto y de antemano el agradecimiento. Sabemos que es tempranito, mañana de domingo, domingo familiar, pero pues qué bueno que se dan el tiempo para hablar de estos temas de interés. Ahora presento y saludo con muchísimo gusto al licenciado Eric Ángeles Preciado. Él es jefe de información del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. ¿Cómo está, Eric? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues igual aquí, con gusto de acompañar a la doctora y acompañarte a ti en este programa. Muchísimas gracias, gracias. Pues comenzamos por el inicio, planteando pues una radiografía general de cómo se encuentra Nuevo León, cómo se encuentra nuestro país en cuanto los indicadores poblacionales de personas adultas mayores. Se dice que México está en un proceso de envejecimiento, entonces queremos saber cómo estamos en cuanto a los números. Comenzamos por la doctora, adelante, por favor. Claro que sí, mira, en México somos el 12% de la población. En Nuevo León el 11.3%, pero la predicción es que vamos a ser hasta el 20, 22 o 25% de la población por todos los avances de la ciencia y la tecnología. Y es muy importante, pero además porque estamos promoviendo el envejecimiento activo y saludable desde que le apostemos a un envejecimiento, cómo queremos envejecer, porque estamos trabajando no nada más para el grupo etario que lo formamos las personas de 60 años y más, sino para promover el envejecimiento desde las personas que pronto van a formar este grupo, parte de este grupo etario, o las que les va a faltar, como ustedes dos, que les falta todavía unos años, pero queremos que reflexionen en cómo van a llegar. Entonces, para el 2040 o el 2050, estamos que alrededor del 20 al 25% de la población. Esto es una gran preocupación mundial. Entonces, de cómo tenemos que trabajar en política pública para esta transformación de la pirámide poblacional. Muy bien. Adelante, Eric, con su comentario, por favor. Gracias, Carlos. Pues como lo comentaba la doctora, creo que es importante incluso el trabajo que se hace desde estos institutos, el trabajo que se hace desde los profesionales en gerontología, porque hay que poner en la balanza justo en la manera en la que estamos envejeciendo en México. Creo que es imperante que hagamos que la gente tenga una concientización de cómo quiere vivir su envejecimiento y sobre todo cómo puede tener las herramientas para empezar a crear este envejecimiento activo y saludable desde edades tempranas.
Fíjese, acaban de tocar un punto muy importante. Cuando se es joven, pues creemos que la juventud va a ser para toda la vida, ¿no? Que no vamos a llegar a esa época de cerrar ciclos, de ir en este proceso de envejecimiento. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tanto la ciudadanía, la población está preparada para envejecer? Pero iría más allá. ¿Qué tanto la autoridad está preparada? ¿Cuál es el reto para la autoridad? Pues para recibir a todas estas personas que estarían entrando a esta etapa de su vida. Adelante, doctora Mirna Elia García, por favor. Ya, ¿qué tanto estamos preparados? Es que todas las autoridades de los tres niveles de gobierno tengamos una visión, una perspectiva gerontológica que ahorita Eric comentaba, una perspectiva de persona mayor, una atención preferencial y trabajar en cómo queremos envejecer y qué cambios tenemos que hacer adecuados para el cómo queremos envejecer para llegar a esta etapa. Entonces, un proyecto bien importante, Carlos, es ciudades amigables para las personas mayores con los municipios. Y eso lo estamos trabajando en Nuevo León. Pero vamos a escuchar a Eric para que también desde su visión como gerontólogo nos señale y como joven, futuro, a persona mayor, nos señale lo que él tendría que aportarnos. Adelante, Eric, adelante, por favor. Claro, muchísimas gracias. Creo que la juventud tiene mucho que aportar, pero también tenemos mucho que aprender de las personas mayores que hoy existen, ¿no? Yo siempre hablo de este relevo intergeneracional, incluso la doctora lo ha comentado mucho en esta etapa laboral que tenemos, porque el relevo cultural y generacional es muy importante. Lo que estamos cimentando y lo que ellos como personas mayores han cimentado nos debe servir a nosotros como un eje de qué es lo que buscamos nosotros para mejorar todavía las herramientas. Proyectos como Ciudades Amigables es uno de los proyectos quizá más ambiciosos, pero también más importantes y que se le debe apostar completamente, porque es garantizarnos a ti, Carlos, a mí e incluso todavía a la doctora, este futuro que queremos de las ciudades. ¿Cómo nos gustaría transitar en una ciudad como Monterrey enorme y cómo nos gustaría ser tratados por la sociedad? Creo que lo que comenta la doctora es muy importante y afortunadamente, y podemos decirlo, hoy en el estado de Nuevo León estamos haciendo y estamos teniendo avances en este sentido. ¿Qué es una ciudad amigable? ¿Cómo sería una ciudad amigable? ¿Y qué tan difícil sería pues transformar una metrópoli como la zona metropolitana, en donde por años le hemos dado la prioridad, por ejemplo, el tema de los vehículos, ¿no? Las grandes avenidas, espacios reducidos para peatones, que poco a poco se ha ido cambiando esta filosofía o esta idea de ciudad. ¿Cómo sería una ciudad amigable y qué tan difícil sería esto, doctora? Ok, mira, este es un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, en donde precisamente las buenas prácticas de las ciudades del mundo van sirviendo de ejemplo y hacemos un diagnóstico. Y entonces, y nos adherimos a este macro proyecto mundial. Y luego vamos avanzando conforme aplicando el protocolo Vancouver para poder saber cuáles son las necesidades específicas de esta municipalidad, como se le llame en el mundo, en nuestros casos, municipio. Y entonces vamos con temas ya determinados. Uno de ellos es el transporte, la vivienda, las ventanillas únicas, estancias. Y fíjate cómo vamos aprendiendo de las buenas prácticas de las demás ciudades y haciendo la adecuación a las necesidades de cada una de las regiones y vamos evidenciando lo que progresivamente vamos avanzando. La autoridad más cercana, estoy hablando de México, a la ciudadanía es el municipio. Por eso es muy importante el proyecto. Entonces, además, hay que erradicar el edadismo, Carlos. Ok. ¿Qué es el Ahorita, edadismo? edadismo es la discriminación por edad. Entonces,
La década del envejecimiento de la ONU habla muy claramente de todos estos compromisos que debemos de asumir en aras de este cambio poblacional. Y uno de ellos es el cuidado y el autocuidado, Carlos. Ujú. Y el otro es erradicar todas las formas de discriminación, pero específicamente para las personas de edad, el edadismo. Es una discriminación silenciosa, es una discriminación normalizada, es una discriminación que se encuentra en todos los lugares. Hay una estadística que a mí me impacta mucho, Carlos. El 37.7% de los entrevistados se sintieron poco valorados de su familia, Carlos. Imagínate, esperemos que ustedes tengan trabajo toda la vida, pero a partir de los 45 van a batallar, y a los 50 van a batallar más, y a los 60. Y en eso estamos trabajando, Carlos, Claro. para erradicar el edadismo. Pero hay otra preocupación, pero ¿te la digo más al ratito o ya de una vez? El autoedadismo, Carlos. Ok. El que poco a poco las personas vayan desacreditando su valor. Pero Yo ya no ellas tengo nada que mismas, aportar, supongamos. Claro, sí. Yo como ciudadano soy una persona mayor, ya me siento inútil, ya me así siento es, que no puedo con esto, ya no así es. puedo, ¿no? Ya no puedo, ya no puedo, y ya no puedo, y ya no puedo. ¿Y sabes qué? Se cumple. Ok. Entonces, ahorita tenemos que trabajar para decir, puedes, puedes aprender algo nuevo, puedes emprender, puedes trabajar. Tú decides cuándo haces, tú decides aprender academia digital, tú decides aprender un nuevo idioma, tú decides hasta cuándo manejas, tú decides. Wow, Carlos. Y de hecho, esto es algo que lamentablemente tendemos a hacer las personas. Llegamos a una edad en donde dices, ok, ya tengo cierta edad, ya no creo encajar en un grupo con alumnos para estudiar algún idioma, otra carrera. Entonces te vas desacreditando poco a poco. Entonces aquí mi pregunta sería ahora para el licenciado Eric Ángeles Preciado, jefe de información del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Nos mencionaba hace unos momentos que doctora, que el 37.7% de los encuestados o de los entrevistados se sentían discriminados o no valorados por su propia familia. El dato sería aquí cómo nosotros, como padres, como nietos, como sobrinos, cómo debemos prepararnos para ayudar en este proceso de envejecimiento a las personas que pues están en el camino. Gracias, Carlos. Fíjate que lo que comentaba la doctora es muy importante y muy relevante. Es cierto, el edadismo nos afecta a todos por igual. Algo que nosotros comentamos cuando capacitamos, la doctora y un servidor, es el edadismo nos pega a todos y eso es una realidad. Pero para erradicarlo y para erradicar el autoedadismo, que todavía es más preocupante, porque incluso hay cifras de parte de la Organización Mundial de la Salud que revelaron que en el 2021 había 6.3 millones de casos de depresión asociados al edadismo. Tendríamos que empezar entonces a pensar justo en situaciones de educación. Yo como gerontólogo traigo mucho esta línea de educación, me gusta mucho capacitar, porque creo que el compartir conocimiento y el ayudarle a las personas a entender primero qué es un edadismo, porque es un concepto que nosotros quizá lo manejamos de manera sencilla, pero a lo mejor a la población todavía le cuesta trabajo entenderlo. Tenemos que sensibilizar, capacitar y sobre todo hacerle entender a las familias que es importante que en vez de pensar que la persona mayor ya no aporta algo a la familia, que sí tiene mucho que aportar, que puede incluso, y hablaríamos y nos podríamos meter en temas de cuidados, por ejemplo, cuidados de los nietos. Eso es un aporte maravilloso que hacen las personas mayores.
Una pregunta que siempre hacemos la doctora y yo cuando hablamos de edadismos en las capacitaciones es, ¿te imaginas qué pasaría si el día de hoy desaparecieran todas las personas mayores? ¿Quién cuidaría una casa? ¿Quién cuidaría a los nietos? ¿Quién cuidaría o tendría incluso estos roles laborales que son exclusivos en este momento para las personas mayores? Es decir, el aporte de una persona mayor actualmente sigue siendo importante. Tenemos que a través de la educación enseñarle a la sociedad que envejecer nunca ha sido malo. Lo malo es que culturalmente nos hemos puesto esta etiqueta de que envejecer es algo pésimo o algo que no vale la pena. Habrá que cambiar un poco este estereotipo desde herramientas como la educación y la capacitación. Claro, el tema del acompañamiento psicológico me parece que pudiera ser algo esencial, sobre todo porque, pues imagínense, una persona que quizás a lo largo de su vida lo tuvo todo, conquistó todo, hizo que una familia se levantara, sacó adelante a sus hijos y de pronto darse cuenta, voltear atrás y decir, pues eso ya es pasado. Ahora, ¿qué tengo? En estos momentos, ¿qué tengo? Pues solo recuerdos y es cuando quizás venga ese proceso depresivo. Antes de irnos a la pausa, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. La otra cara de envejecer, sin lugar a dudas, pues es eso, ¿no? Que eres una persona, fuiste una persona fuerte, una persona ágil, y de pronto te vuelves una persona vulnerable, propensa a ser víctima incluso pues de violencia física, de violencia económica, de violencia emocional. ¿Qué tanto existe ese problema en nuestro estado y en México? ¿Les parece? Después del corte nos responden la pregunta. Volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la mejor 92.5 FM. Saludamos con gusto de nueva cuenta a quienes se van incorporando a esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube, @MBS Noticias Monterrey. Estamos conversando con la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, así como con el licenciado Eric Ángeles Preciado, jefe de información del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Les hacía una pregunta. ¿Qué tanto existe el tema de la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica hacia las personas de la tercera edad aquí en nuestro estado y en nuestro país? Adelante, doctora. Es un problema grave, pero no tenemos cantidades precisas porque los padres no denuncian a sus hijos, no denuncian a su familia. Entonces, nosotros, conforme la ley de protección de los derechos de las personas adultas mayores, tenemos 3 servicios que ofrecer. No somos asistencialistas, nada más ofrecemos 3 servicios. Asesoría jurídica para las personas que puedan vivir un tipo de violencia, y de ahí de las asesorías que nos solicitan, hemos detectado que la violencia que más se presenta es la patrimonial. Ok. ¿Ok? Que es un dato muy interesante. Y entonces eso nos forza a tener todo un programa de capacitación de cómo proteger tu patrimonio, de cómo proteger, qué es el testamento y cómo cuidar tu patrimonio y cómo cuidarte de estafas y de fraudes con convenios que hemos firmado con el Colegio de Notarios y con la Conducef y la Profeco. Entonces, te digo que además hemos hecho el violentómetro para las personas mayores, Ok. que nos ayuda a visibilizar para que evita normalizar la violencia. A ver si nos pudiera mostrar a la pantalla y bueno, ahí enumerar cuál es el indicador. Comenzamos primero con la atención, ¿correcto? Así es, fíjate. Atención, cuidar nietas o nietos sin tu consentimiento. Que lo obliguen, que se lo impongan. Ajá. Entonces, y que ni siquiera te preguntan. Uh-huh. Y luego, juzgarte por tus creencias. Claro. Tratarte como niño. Que no te llamen por tu nombre, que te empiezan a decir, Tito, que a veces los nietos es correcto por su edad,
pero que te van disminuyendo. Sí, que se hace de una manera despectiva, ¿no? Digo, Así es. hay un Tito con cariño y hay un Tito de manera despectiva o los abuelos de manera despectiva, ¿correcto? Fíjate, Ujú. el siguiente, cuidado. Este te lo mandamos para Ok. que lo puedas tener en las redes. Prohibir que hables o opines, que te humillen o te exhiban en público, que te oculten información. El siguiente nivel es alerta, que te despojen de tus cosas, que te quiten tus documentos personales, que te quiten la llave del carro, que interfieran en tu testamento. ¿Te fijas? Que hagan uso de tu dinero. Y bueno, al final la violencia extrema de hasta el feminicidio y el homicidio, las lesiones, abusos, etcétera. Esto nos ayuda muchísimo y vienen los datos de qué hacer y a dónde acudir, Carlos. Muy bien, muy bien. Y bueno, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué puede hacer entonces la persona, a lo mejor, pues con el corazón en la mano, pues voy a acusar a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino? ¿Qué puede hacer? ¿A dónde puede acudir? Con nosotros para asesoría jurídica y Ujú. atención psicológica, porque Carlos, tenemos que empoderarla a la persona para poder que ahora sí pueda continuar con las denuncias y llegar a conciliaciones, Carlos. Y luego con la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Y si no llegan a una conciliación, ya la Fiscalía General del Estado. ¿Correcto? Pero Correcto. fíjate, Carlos, que es muy importante el arropamiento psicológico, la atención psicológica para poder que continúe con todo el proceso en virtud de llegar a una conciliación, de poder estar empoderada la persona mayor a decir, quiero esto. Entonces, que son los dos tipos de servicio aunado con la academia digital que estamos dando. Estamos para servirles. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Vamos ahora con el licenciado Eric Ángeles Preciado, jefe de educación del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Eric, pues ya lo comentaba la doctora, la información es poder. El hecho de que las personas de la tercera edad cuenten con estos datos, pues los vuelve, los posiciona, los empodera, vaya, la gente va a saber qué hacer y pues ni modo, pues a acusar y a denunciar y a llegar al mejor de los acuerdos sin lugar a dudas. Comentaba ahorita acerca de, sí, a las personas pues tendemos a volvernos vulnerables una vez que comenzamos con este proceso, pero no se trata de eso, hay que asumirlo, hay que valorarnos, pero al mismo tiempo pues contar con esta información. Uno de los factores que sin lugar a dudas interviene o rompe con este proceso, pues es esta brecha generacional, este analfabetismo digital que en ocasiones existe y que pues las personas de la tercera edad pues no saben qué hacer, se sienten pues a un lado por el hecho de no tener el dominio con todo esto que ha evolucionado. Ahora todos los trámites se llevan a cabo de manera virtual, por ejemplo. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Fíjate que hace un año la doctora nos pedía que hiciéramos algún proyecto desde la parte de educación en donde nos preocupáramos por este tema de la alfabetización digital. Y yo soy un joven que me encanta la tecnología, prácticamente me gusta explorar qué es lo que sucede con la tecnología, la inteligencia artificial. Y hemos creado un programa muy interesante, por ejemplo, ahorita un curso de uso básico del celular, en donde justo buscamos, y esto es algo importante que sí quiero mencionar, cuando la doctora nos dice, bueno, hay que fundamentarlo, hay que hacer un proyecto que tenga una viabilidad y que aparte tenga un soporte incluso jurídico y técnico. Resulta ser que nuestro país se adhirió
el año pasado a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Es un instrumento internacional que nos obliga como país a tomar acciones a favor de las personas mayores. Y en el artículo 20, inciso D, fíjate, ya hasta lo conocemos así directo, habla sobre la importancia de la educación en las tecnologías de la información. Entonces, todos los esfuerzos que hoy hacemos desde el instituto y lo que nos ha pedido la doctora que estemos constantemente replicando con las personas mayores, tiene incluso la fundamentación en la Ley de los Derechos de las Personas Mayores del Estado de Nuevo León, la Convención Interamericana, pero aparte el Programa Estatal Gerontológico que nosotros tenemos, que es nuestro libreto en donde podemos hacer diferentes acciones. Entonces, hablar de academia digital es esta oportunidad que, como ya te mencionábamos, partir de la educación para concientizar y compartir el conocimiento de lo que hoy, por ejemplo, tú y yo conocemos de tecnología. ¿Qué mejor que poder ayudar a una persona a que pueda acceder a la banca digital sin tener el miedo de que le podamos robar su información? ¿O qué mejor que la persona pueda acceder a la inteligencia artificial sin resbalar o tener ese miedo de que quizá lo puedan estar hackeando o que le puedan estar robando información? Creo que es muy importante y muy valioso el volver a poner en el centro la educación y sobre todo en esta alfabetización digital. ¿Y qué tan grave es el problema en Nuevo León? Sí, en efecto, hay muchas personas de la tercera edad que, pues sí, le saben muy bien al tema de las redes sociales, al dominio de la banca digital, pero hay otras personas que caen en frustración por el hecho de que pues, no saben qué hacer o por este temor que existe a que los estafen, tomando en cuenta que es uno de los grupos más vulnerables a este tipo de delitos virtuales. Doctora. Es muy grave porque las estadísticas de la Conducef indican que muchos de los que sufren estas estafas son personas mayores. Porque, fíjate, los datos del IEPAM del 2020, el 74.3% de las personas mayores usan un dispositivo electrónico y navegan por Internet el 52.24%. Entonces, fíjate, usan las redes sociales, el 94.2% usan el WhatsApp y el Facebook, el 69.3%, conforme los datos estadísticos del IEPAM. Nosotros traemos un proyecto alineado a la Convención, al Programa Estatal Gerontológico, a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores y a la década del envejecimiento. Y queremos que la Academia Digital se replique por todos lados. Carlos, que todo tipo de instituciones esté al pendiente de que las personas que somos migrantes digitales, no nativos digitales, podamos entender, manejar y estar protegidos. Por eso tenemos un curso, fíjate bien, Hogares Amigables para las personas mayores, en donde les enseñamos, Eric es el experto, y entonces a manejar todas las ventajas de seguridad de nuestro hogar. Y se motivan mucho. Tuvimos un grupo de 15 mujeres. Uh-huh. Entonces, en donde es el curso básico del manejo del celular. Y Muy bien. luego hogares inteligentes. Y ves el cambio, cómo se empoderan. Claro. Miren, doctora, vamos a tener que hacer una brevísima pausa, pero ¿le parece seguimos hablando en unos minutitos más de este tema, hogares, que me parece pues importantísimo y sobre todo buscar la manera de que más personas se incorporen y llegue a más gente? Vamos a la pausa, volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias por todos sus mensajes y sus comentarios. Seguimos conversando con la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, y con el licenciado Eric Ángeles Preciado, jefe de educación del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Se nos quedó por ahí un tema pendiente que la verdad nos han estado preguntando de qué se trata, en qué consiste y sobre todo partiendo de este entusiasmo que ustedes percibieron a la hora de capacitar a personas mayores, pues en temas de tecnología, doctora. Bueno, de verdad es bien importante manejar las aplicaciones en el teléfono de todas las cuentas bancarias, las tarjetas, etcétera. Y es bien importante y nos empodera, porque sabemos qué saldo tenemos y no nos van a engañar. Claro. Entonces, el otro aspecto es la interconexión, la sociedad de redes. Acuérdate que podemos estar interconectados con cualquier parte del mundo, y entonces esto es maravilloso y tenemos que subirnos al tren. Las personas mayores no podemos dejar de esta interconexión en esta sociedad de redes. Y la seguridad. Entonces, hogares inteligentes, yo prefiero que Eric lo platique para que vea cómo fue la respuesta de ese grupo. No, nada más. Entonces, Eric, compártenos. Adelante, Eric. Gracias, doctora. Carlos, creo que los hogares inteligentes han llegado para quedarse y no solo para quedarse, sino creo que para evolucionar la manera en la que nosotros podemos vislumbrar nuestro hogar, ¿no? Y esto es muy importante y es muy relevante, lo platicaba con la doctora hace también algunos días, que surge esta curiosidad de la persona mayor, sobre todo cuando dice, bueno, ok, ya empecé a aprender y perder el miedo a mi celular, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Realmente esta propuesta de hogares inteligentes e inteligencia artificial nació de la necesidad y del interés de las propias personas mayores que nos decían, licenciado, doctora Mirna, ¿qué más nos pueden dar? ¿Qué más nos pueden decir del tema? Queremos conocerlo. Y entonces, justo la doctora me dijo, bueno, pues, ya que estás en el tema de celulares, busca qué otra cosa podemos hacer. La ruta quizá más sencilla podría haber sido enseñarle a la persona mayor a utilizar una computadora. Quizá eso podría haber sido lo más sencillo, pero pasó algo curioso. La persona mayor no tenía interés, como ya lo vimos con las estadísticas que comentaba la doctora. La persona mayor no utiliza la computadora, realmente utiliza el celular. Y a través del celular podemos generar un ecosistema digital en nuestro hogar. Justo estaba viendo la semana pasada que se empezó a hacer viral un video de una marca de celulares que agarró y mediante inteligencia artificial recreó al Chavo del Ocho para dar este mensaje de cómo podemos hacer los hogares inteligentes. Y entonces, imagínense que este video, me imagino que ya lo han de haber visto algunas personas, están en la vecindad del Chavo, pero con cerraduras inteligentes, con persianas inteligentes, con un refrigerador en la casa de doña Clotilde, con la pantalla inteligente. Esto nos hace suponer y nos hace ver que también las empresas están empezando a entender que el sector principal que puede ahorita aprovechar las casas inteligentes o los hogares inteligentes son las personas mayores. Porque Nosotros lo finalmente son hablamos. quienes están gran parte del día en casa. Es correcto. Y sobre todo el tema de la seguridad, que me gustaría y ahorita que compartiera la doctora, pero tenemos que garantizar que nuestro hogar sea un lugar seguro para nosotros y un lugar cómodo. A Y ver, ¿de qué se trata, aquí doctora? Miren, tenemos que fomentar el autocuidado, ¿ok? Prolongar hasta donde es más tiempo la dependencia.
Y Ok. entonces, tener hogares inteligentes significa saber quién está tocando mi puerta para ver si me asomo o no me asomo. Hogares inteligentes también significa que hay una cámara y tengo un dispositivo que le puedo llamar a mi hija, a mi hijo, si yo tuve un desmayo y solo hay una comunicación porque hay forma de poder detectarlo. También me puede localizar en dónde estoy en ubicación de tiempo real. Me lleva y me mide mi glucosa, la presión arterial. Carlos, hay mucho que ofrecer. Y sabes una cosa, nos lo van exigiendo. Lo que debe de quedar claro es que unos van a un ritmo, unos adultos mayores nos piden esto y otros todavía están con lo primero y eso lo tenemos que respetar, Carlos. O sea, el ritmo de cada quien en el aprendizaje lo vamos a respetar, pero Y ya eso, tenemos que prepararnos para aquel que ya quiere otras cosas. Y sí, entonces, ¿cómo exactamente. Para ves? ofrecerle esa información dependiendo, obviamente, del ritmo, del aprendizaje de cada quien. Me parece muy importante el tema del autocuidado. Recordamos en años pasados, hace ya algunas décadas, algunas situaciones de riesgo que incluso cobraron relevancia a nivel nacional, en donde personas se hacían pasar por enfermeras, por trabajadores sociales, trabajadoras sociales, y engañaban a las personas adultas mayores. Entonces, es muy importante que sepan cómo cuidarse, sí, en el aspecto tecnológico, pero también en el aspecto personal. A quién abrirle, a quién no abrirle y qué hacer en ese tipo de casos. Fíjate bien, pero con la tecnología puedo ver la descripción y puedo preguntar, decirle a mi vecina, a mi vecino, es el que te fue a visitar, es el que ya están denunciando y esta interconexión de utilizar todos los avances tecnológicos es bien importante. Por eso el autocuidado, pero fíjate bien, dije, erradicar el autoedadismo. Sí Exacto, puedo, claro. sí, sí puedo. Me cuesta trabajo, pero sí puedo. Y ahí vamos. Y entonces, y fomentar el autocuidado. Fíjate, nosotros en conversatorios les decimos, no se confíen, no entren a ninguna liga hasta que no lo validen, no den códigos, nadie te va a regalar nada. Así que no esperes paquetes de la nada. Y todo esto hay que decirlo, Carlos. Todas las personas que te siguen en tu programa, después de escucharnos, les va a quedar autoedadismo, autocuidado. Y decirles sí se puede. Las personas mayores podemos aprender muchas cosas. Nada más es querer. Exacto, que exista ese ímpetu, no minimizarse, no mirar atrás, sino mejor dicho, ver hacia el frente y con la mirada al frente. Ahora, hablábamos hace unos momentos del envejecimiento, el envejecimiento activo. ¿Cómo podemos ayudar como hijos, como nietos, como sobrinos a nuestros familiares a encaminarlos a ese proceso activo? ¿Qué podemos hacer y qué de plano no debemos hacer porque terminamos minimizándolos? Adelante, Eric. Gracias, Carlos. Fíjate, creo que algo que nosotros y desde la gerontología se aboga mucho es empecemos por cuestiones pequeñas, ¿no? Y cuando hablamos de pequeñas, te estoy hablando que nosotros decimos mucho esta parte de aprovecha y hace ejercicio 150 minutos a la semana, que si lo divides en 5 días, de lunes a viernes, te queda en 30 minutos al día de caminata o ejercicio. Algo que yo siempre comento es, no es necesario invertir mucho, porque también, y relacionándolo un poquito a la parte de hogares inteligentes, corremos el riesgo de tener una hiperpersonalización en hogares inteligentes y trasladándolo a envejecimiento activo, queremos
superponer mucho esta parte de lo que nos demanda la sociedad. Yo algo que siempre he dicho es, no es necesario que hagas un gimnasio en tu casa. Puedes empezar con botellas de 1 litro de agua y con eso puedes empezar a hacer ejercicio. Lo que necesitamos impactar o trabajar mucho con las familias es motivar a la persona mayor. Que la familia sea la motivante y que sea un motivo más para que la persona mayor pueda empezar a ejercitarse. Ahora, otro tema interesante que también se liga con lo que comentaba la doctora de, por ejemplo, los relojes inteligentes, la higiene del sueño. La realidad es que nuestro país, y me atrevería a decir que la mayoría de los mexicanos, no dormimos o tratamos de dormir, pero no lo hacemos correctamente. Y hay que poner mucha atención en las horas de sueño que tenemos, el tipo incluso de colchón que tenemos y la manera en la que estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque eso impacta a futuro en el deterioro cognitivo y en las enfermedades o los tipos de demencia que podemos tener, que uno de los principales es Alzheimer. Entonces, higiene del sueño y activación física son los principales. Después podemos hablar de nutrición, podemos hablar de salud mental, podemos incluso hablar de cuestiones culturales, pero creo que podemos empezar con eso básico, que es el primer cuadro para empezar a gestionar un envejecimiento activo y saludable. Doctor, adelante con su comentario, por favor. La otra es bien importante conocer, saber qué enfermedades tenemos y atenderlas, cuidarlas, ir con el especialista, saber qué es lo que tenemos que hacer. El envejecimiento activo y saludable no es exento de enfermedad. Es con la enfermedad, con el manejo óptimo de la enfermedad, porque ahora los avances científicos nos dan todas esas oportunidades y buscar que estén actualizados. Entonces, eso también me ayuda a todas las aportaciones de la tecnología, del Internet. Solo tengo que buscar la fuente. Fíjate, hay una diferencia entre curso de vida y ciclo de vida. Ciclo de vida, Carlos, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y el curso de mi vida lo lleva Mirna. ¡Wow! Claro, por supuesto. Sí, sí, definitivo. Nosotros tenemos que tener las riendas de nuestra vida, de nuestras decisiones, del camino que deseamos tomar. Y yo creo que es importantísimo y súper valioso nosotros como hijos, como nietos, pues no minimizarles esos sueños o esas expectativas, no hacerlos sentir que pues ya para qué, ¿no? Pues si ya estás en el proceso, ya vas de salida, dicen por ahí algunos. No. Fíjate bien, vuélveme a contar la historia que me has contado muchas veces. Hoy domingo, Carlos, que te vuelvan a contar esa historia que el abuelo, la abuela cuenta y la vuelve a contar y disfrútala, porque es maravilloso. Definitivo. Oiga, me parece muy bien, una reflexión padrísima, qué bueno que nos están acompañando. Al inicio de este espacio hablábamos de los retos. Oiga, se dice que no hay geriatras, que hay pocos geriatras. ¿Cómo le vamos a hacer cuando lleguemos a ese proceso en que vaya en incremento la cifra de personas de la tercera edad? Si le parece, vamos con Eric. Gracias, Carlos. Fíjate que es un tema por demás interesante. Es cierto, hay muy pocos geriatras, pero también, y aquí a lo mejor abogaría un poco por la gerontología, no olvidemos que también existimos los gerontólogos, que existimos los gericultores, que existimos los técnicos en gerontología. Realmente este universo del mundo de la gerontología y el envejecimiento es tan vasto que los geriatras sí son una parte importante, pero también tenemos este tipo de profesionales, incluso psicogerontólogos, que se dedican más a esta parte de atención psicológica, salud mental. Eh, Creo que el principal reto, hablando de aquí de Nuevo León, es fomentar la apertura de la licenciatura en gerontología, fomentar
en los médicos la preparación de geriatría, pero sobre todo empezar a gestionar estos espacios en las instituciones públicas, como hoy es el instituto, en los municipios, para que empiecen a tener profesionales enfocados al envejecimiento. Creo que hoy tenemos este gran reto de hacer ver que sí, nuevamente son pocos los geriatras, pero también existimos este apoyo que somos los gerontólogos y el demás gremio de gerontología. Y ahí también hay una gran cantidad de personas que por vocación quizás no cuenten con la preparación en aulas, pero que les nace cuidar a su abuelita, cuidar a su tía, cuidar incluso a su vecina, ¿no? Hay personas que pues lo sacrifican, ¿no? Y deciden estar ahí acompañándolos en este proceso. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero no me gustaría cerrar este espacio sin antes pues escuchar una reflexión, un mensaje final acerca de este tema. Vamos con usted, doctora, por favor. Qué bueno que comentabas del vecino. Tenemos que comprometernos todas y todos a que la persona mayor que esté a nuestro alrededor sea feliz, se encuentre plenamente, contribuir a que viva una vida libre de violencia. Y es un compromiso que si yo tengo alguna duda, tengo el deber de hacerlo del conocimiento a la autoridad. Ahí está. Ahí está. Hablar a la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores es la mejor forma de conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad. Cuando nos comprometemos todas, todos, para poder promover un buen envejecimiento activo y saludable de todas las personas en el estado de Nuevo León, para promover que las personas que ahorita no forman parte de este grupo etario quieran envejecer y le apuesten a un mejor envejecimiento para llegar a este grupo etario con una energía y una independencia hasta donde sea posible. Vivir de la mejor forma, de manera activa y saludable, es lo que queremos para el estado de Nuevo León. Y por supuesto, apuntaría yo de una manera feliz, ¿no? Con toda su familia, con todos sus vecinos, con quien usted aprecie. Eric, por favor, reitéranos las vías de contacto, las redes sociales, si alguien quiere hacer alguna denuncia, si alguien tiene información o quiere ser parte de estos cursos, de estas capacitaciones. Muchísimas gracias, Carlos. Pues nos pueden encontrar en Facebook como iepam.nl o Instituto Estatal de las Personas Mayores. Del teléfono del instituto es el 8127-230979. Lo voy a repetir, 8127-230979, donde con mucho gusto podemos atenderlos, donde con mucho gusto les podemos dar la información. La doctora siempre nos ha pedido que justo tengamos esta cercanía con la gente, que busquemos cómo apoyar a la gente y que sobre todo sigamos haciendo este trabajo. Creo que estos dos medios de comunicación son los principales que tenemos. Y pues bueno, decirles que también con mucho gusto estamos aquí en la calle Madrid 207, en la colonia Mirador. Con mucho gusto pueden acercarse también aquí al instituto y créanme que nos dará gusto saludarlos y sobre todo seguir abonando como el día de hoy en este tipo de conmemoraciones en donde podemos hacer esta reflexión y sobre todo hacer cosas en mira de lo que se nos viene en un futuro. Me parece muy bien, les agradezco bastante por su tiempo, les agradezco bastante por estos datos, estas cifras que nos arrojan, pero sobre todo por estas reflexiones, por estos mensajes que sin lugar a dudas como sociedad, como comunicadores, pues nos invitan a la reflexión de valorar a aquellas personas que sí, muchos dirán, ya van de salida, no es cierto, hombre, les queda todo un camino por delante y hay que apoyarlos y sobre todo hay que acompañarlos en este proceso. Muchísimas gracias, Eric Ángeles Preciado, jefe de educación del Instituto Estatal de Personas Adultas Mayores, doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, un placer.
Gracias también a usted. Recuerde, este programa lo puede ver cuantas veces usted guste en nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Gracias, buenas tardes.